Cambiamos de tema. Crece la tensión en Brasil luego de que los senadores brasileños aprobaran los cargos contra el presidente Jair Bolsonaro por su manejo de la pandemia. Para profundizar en este tema, nos acompaña Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gilberto, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Andrés, y saludo a los auditores y las auditoras de Canal 24H. Gilberto, entender un poco qué es lo que está sucediendo en Brasil, qué significa este informe emanado desde el Congreso, desde el Senado, para entender un contexto que está complejo hace rato en ese país. Bueno, desde luego se trata de un informe preparado durante 6 meses por una comisión del Senado, 11 miembros aproximadamente, que ha sesionado, como dije, durante 6 meses y ha emitido este informe de más de 1.200 páginas, donde se articulan una serie de acusaciones en contra del gobierno presidido por Jair Bolsonaro, entre otros crímenes contra la humanidad, epidemia con resultado de muerte, violación de medidas sanitarias preventivas, charlatanería, incitación al delito, falsificación de documentos, uso irregular de subvenciones, prevaricación, etc. Es decir, es un documento que es bastante demoledor respecto, y esto es lo principal, a cómo fue llevada a cabo la campaña contra el COVID con un presidente que desatendió, no escuchó algunas de las medidas sanitarias no farmacológicas, me refiero a uso de mascarillas, por ejemplo, que además a menudo utilizó parte de teorías conspiracionistas y recomendó al mismo tiempo medicamentos que no eran para aquella dolencia, etc. Es decir, ciertamente esto produce un punto, yo diría, un hito relevante de cara a las futuras elecciones, pero le abre este flanco judicial al presidente Bolsonaro, que puede significar, por un lado, o ir hacia lo que es un juicio político, o lo otro, si la Fiscalía General, que en general es muy cercana a Bolsonaro, decide abrir un procedimiento, puede llegar hasta el Tribunal Supremo Federal, sin olvidar que también ha sido enviado este informe a la Corte Penal Internacional. Entonces, hay varias posibilidades. Sí, ese segundo camino que tú mencionas, y mencionaba, por ejemplo, al fiscal general Augusto Aras, que es muy cercano a Bolsonaro. Ese segundo camino se ve difícil dada esa cercanía, ¿no? Se ve muy difícil por varios elementos, no solo por la proximidad entre el fiscal general Aras y el presidente, sino que además hay varios de estas acusaciones que no son fáciles de comprobar. Sin embargo, aquí podría ser, hay algunas que son mucho más sólidas, como por ejemplo, de que evidentemente hubo una ralentización o un detener una serie de medidas que podrían haber ayudado a mitigar los efectos de la pandemia. Porque acá lo que se está diciendo es que de los 600.000 muertos en Brasil, el segundo país con mayor cantidad de muertos, se podrían haber salvado por lo menos alrededor de un 20%, algo así como 100 o 120.000 personas, si se hubieran implementado adecuadamente medidas de aislamiento, de distancia física, etc. Cuestión que el presidente no fomentó, no protagonizó y no llamó a hacer. Esa cuestión puede tener, por cierto, un asidero. Y lo otro, que hay también una serie de cargos respecto a manejos para adquirir la vacuna india Covaxin, que al final ocurrió en lo que es el Ministerio de Salud brasileño, que también puede llegar incluso a complicar a algunos parientes, a uno de los hijos del presidente Bolsonaro. Esto es una acusación que además salpica a gobernadores como de Amazonía, al exministro de Salud Palazuelos, e incluso está pidiendo que se sienten a testificar 65 personas vinculadas al gobierno. Es decir, es una mega acusación que tiene varios caminos y que, si bien varios de estos se pueden ir cayendo, la verdad es que sí hay algunos antecedentes que pueden tener algún tipo de atención judicial. Justo en el momento que nos preparamos, como tú sabes, para una candidatura de reelección de Bolsonaro. Si tú hacías una enumeración un poco también de los comportamientos personales del presidente de Brasil, y uno puede hacer el recordatorio aquí hace muy pocas semanas, cuando a él se le deja afuera, por ejemplo, en su viaje a su exposición ante la ONU, se le deja afuera de una pizzería en Estados Unidos porque él no está vacunado. O sea, partiendo de ahí, tú lo mencionabas bien los números, 600.000 muertos en Brasil, el segundo país con más muertes en el mundo, y su presidente no está vacunado. Sí, pero incluso te diría más allá de eso. Esto se llama lo que es la práctica del negacionismo, que negacionismo científico, en algunos casos
como es respecto al COVID o el deterioro ambiental, que es típico de algunas de las derechas radicales en el mundo. No quiero decir todas, porque también hay matices, pero también es algo bastante común en las derechas radicales que están campeando en varios lugares del mundo, y que en el caso del Brasil tiene a un presidente que no solamente se contenta con no vacunarse, sino que dice a través de la cuenta de YouTube que tiene, y que fue suspendida por unos días, que si las personas se vacunan con las dos dosis, pueden de alguna manera tener mayor posibilidad de contagio de SIDA, es decir, una desinformación que ciertamente produce temor y que puede llevar a muchas personas a colocarse en riesgo. Eso es lo que ha alertado a la clase política brasileña. Hay que decirlo, que el presidente de esta comisión parlamentaria, el senador Renan Calheiros, es del movimiento democrático brasileño de derechas, y que sin embargo de alguna manera también ha llevado esta causa, porque ciertamente es un tema muy muy complejo, que coloca en una posición no solo incómoda, sino que peligrosa para la reelección de Bolsonaro, que ya se ve amagada por la candidatura de Lula, entre otros. Gilberto, ¿existe un riesgo real de que Jair Bolsonaro, claro, las elecciones son en un año más, en octubre del 2022, un peligro real de que sea destituido? Sí, desde luego. Estamos hablando de un año que es una eternidad, como un mes, y al mismo tiempo pasa muy rápido, es muy acelerado, pueden ocurrir muchas cosas. La verdad es que muchos no vimos, y me incluyo, venir a Bolsonaro como rápidamente tomó el control de esa malestar que había entre la población por los casos de corrupción muy reales, y logró ser elegido básicamente a través de esa conducto. Era muy poco probable y finalmente terminó siendo ungido presidente. Por lo tanto, yo no descartaría nada. Ya hemos tenido un juicio de impeachment que de alguna manera exorcizó las penas colectivas de la clase política brasileña contra una presidenta que podría haber tenido faltas administrativas, pero que en otras circunstancias no habría sido condenada. No condenada, sino que destituida. Dilma Rousseff, dices tú. Exactamente. Por lo tanto, yo no descarto este escenario. Sin embargo, creo que lo más probable es que vamos a tener una carrera presidencial con un Bolsonaro que ve todo muy cuesta arriba, porque hoy día tenemos cifras de desempleo mayores en Brasil, tenemos además una inflación muy relevante que ha escalado, y además todas estas acusaciones respecto al manejo de la pandemia. El fondo de esta acusación parlamentaria es por un manejo deficitario de una pandemia. Se le acusa incitación a esta epidemia, cuestión que yo creo que es bastante dudosa, pero ciertamente hay antecedentes respecto a negacionismo, a ralentizar, a detener ciertas acciones que podrían haber salvado algunas vidas. Sí, incluso en algún momento se llegó a debatir sobre recomendar cargos de homicidio y genocidio en contra, que al final se sacaron un poco del informe, pero se llegó un poco a esos puntos, a esos lugares. Gilberto, esto afecta principalmente, como dices tú, la campaña de reelección de Bolsonaro de cara al 2022 a octubre, y le deja la pista libre a Lula. Bueno, desde luego facilita la opción Lula, que tengo que decir, no es la única opción que se ha enarbolado desde la oposición. También este partido de la Socialdemocracia Brasileña, que tiene su aparente abanderado, y diría que al igual que en otros lugares del mundo muy cercanos, la oposición se ve bastante fragmentada, y por lo tanto uno tendría que pensar que es más bien esta figura, te lo voy a decir con toda claridad, carismática, con algunas dosis de populismo, pero ciertamente que ocupó un papel muy relevante en la historia del Brasil y de mejorar los índices como la extrema pobreza, que fue el presidente Lula, que pareciera contar con un apoyo muy relevante. Eso está por verse, pero me parece que no despeja el camino de Lula, pero ciertamente lo facilita y coloca muy cuesta arriba la carrera de reelección al presidente Jair Bolsonaro, que además sabemos que debatiendo y esgrimiendo argumentos en sesiones de plató, en lo que se llama debates directos, no es precisamente ducho. Él es muy hábil utilizando las redes sociales y en comunicación directa con sus seguidores, pero no es hábil en los debates, en la confrontación con el adversario. Y si comprenderás que en un contexto donde YouTube, WhatsApp le ha cerrado la cuenta durante 6 días y además hay peticiones para que se la cierren permanentemente, es todo muy complejo. Sí. Aún así sabemos que ya está adscrito a Telegram y a la nueva red social del presidente Trump, Getter.
que irónicamente se llama Truth, una cosa bien particular. Así Pero, es. y al punto de, y tú ponías al final ese punto de cómo también él construyó esa figura presidencial en las elecciones de hace 3 años. La construyó en base a redes sociales, a Facebook. Él solamente le daba entrevistas a medios que eran más cercanos a él, como Trump lo hacía con Fox. Él lo hace con la cadena Record, que es cercana también al mundo evangélico allá en Brasil. Él construye un poco la candidatura así. ¿Tú crees que ese escenario que él tuvo hace algunos años para construir esa candidatura hoy día no es el mismo? Definitivamente no es el mismo. Recuerden que construye además una imagen de un representante del ciudadano medio, del malestar del ciudadano medio con una clase política a la cual él pertenecía, pero se supo alejar, ¿no? En el discurso. Él pertenecía, él era un parlamentario de 29 años, pero se supo distanciar de esa clase política. Es muy difícil creer que alguien que ha estado en el sistema político en algún sentido, después diga no soy parte del mismo, pero hizo una crítica que hizo eco en la gente, y hoy día, sin embargo, a propósito de del manejo de la pandemia, que por cierto no provocó, pero un manejo deficiente, más que deficiente, a propósito de las cifras macroeconómicas que no le son propicias, como la inflación o el desempleo, la verdad es que tiene el camino muy difícil de cara a la opinión pública brasileña, que además ha logrado aunarse en un cierto malestar. De todas maneras, insisto, un año es una eternidad y pueden pasar muchas cosas. Hay que ver las decisiones del Partido de los Trabajadores y de Lula, y también cómo se va a comportar la oposición, si se degrega completamente o logra algunos candidatos, si no uno solo, unificarse en algunas opciones. Gilberto Aranda, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias.